Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo este tutorial para tejer a Pocahontas, continuando con la colección de princesas que estamos tejiendo para el canal. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder tejer a esta Pocahontas. Queda midiendo entre 13 y 15 centímetros aproximadamente. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y para tejer a esta hermosa Pocahontas vamos a comenzar haciendo sus brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo. Y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí tenemos los dos brazos listos y vamos a continuar con las piernas. Para las piernas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Y sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos.
En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna igual sin cortar. Aquí ya tenemos las dos piernas listas y en esta segunda vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a buscar en la otra pierna el punto que se le corresponda, aproximadamente acá, y vamos a hacer ahora los 12 puntos bajos de esta pierna. Y ahora vamos a hacer los 6 puntos bajos que nos hacían falta de la otra pierna. Nos tuvieron que haber quedado un total de 24 puntos alrededor y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color beige más oscuro del vestido. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Hacemos un punto extra. En ese punto vamos a cambiar al color beige de la piel nuevamente y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer el vestido y para eso en la parte de atrás del cuerpo, en estas hebras que dejamos libres en este punto en la cintura, vamos a enganchar nuevamente el hilo beige oscuro. Enganchamos en una de estas hebras traseras
y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 20 hebras disponibles, entonces lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Y tejiendo más suelto de lo que tejemos normalmente, vamos a hacer lo siguiente. En esta vuelta vamos a hacer un aumento de punto alto, 14 medios puntos altos, un aumento de punto alto y 14 medios puntos altos, y tendremos un total de 32 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de punto alto, 15 medios puntos altos, un aumento de punto alto y 15 medios puntos altos para tener un total de 34 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento de punto alto, 16 medios puntos altos, un aumento de punto alto y 16 medios puntos altos para tener 36 puntos. Y vamos a hacer una vuelta de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto alto, 17 medios puntos altos, un punto alto y 17 medios puntos altos para tener los mismos 36 puntos. Aquí ya podemos rematar y cortar, y con un color crema como este vamos a hacer el borde de la falda. Ustedes también podrían hacerle flecos si quisieran, yo lo voy a hacer así. Voy a enganchar en las hebras de la parte de atrás del vestido, en las hebras en bloc solamente enganchamos este hilo crema y hacemos lo siguiente. Hacemos 2 cadenas, vamos a hacer un medio punto alto, una cadena, un medio punto alto en el siguiente punto, una cadena y así hasta completar toda la vuelta. En ese punto ya podemos rematar y cortar, así queda la falda del vestido de Pocahontas, y vamos a coser ahora los brazos a lado y lado del cuerpo. En esta posición vamos a coser los brazos de Pocahontas. Así queda con los brazos ya cosidos, y ahora vamos a hacer la manga, el detalle del vestido, y para eso en el color beige oscuro vamos a hacer 21 cadenas, y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 20 puntos bajos.
En el último punto rematamos y cortamos dejando una hebra para coser esta banda al cuerpo. Con el mismo hilo crema que hicimos el borde de la falda, vamos a enganchar en esta esquina de aquí. En la hebra en bló solamente enganchamos, hacemos 2 cadenas y tal como hicimos en el borde de la falda vamos a hacer un medio punto alto y una cadena consecutivamente hasta que completemos todo el borde. Así queda la pieza, ya podemos rematar y cortar y vamos a coser esta banda al vestido de Pocahontas de esta forma, que le cubra este brazo y se una por la parte de abajo del otro brazo. Así cosemos esta pieza de vestido de Pocahontas. Así queda el vestido. Y ahora sí vamos a continuar con la cabeza, y para eso en los 6 puntos que tenemos aquí vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Con los dedos vamos a aplanar un poco los puntos de esta base de la cabeza para que no se arruguen, para que no se deforme el mentón. Vamos a rellenar el cuello y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos, 6 vueltas hacia arriba, y entre las vueltas 6 y 7 con 5 puntos de separación entre ellos van a ir los ojos de seguridad. Primero ubicamos un par de alfileres para verificar que los ojos queden bien ubicados, bien centrados. Y vamos a poner los ojos sin los tapones de seguridad todavía. Así. Y ahora, antes de poner los tapones de los ojos de seguridad, vamos a hacer los detalles de los ojos. Y para eso vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la hojalanera, y lo que vamos a hacer es que sacamos este hilo por el punto lateral del ojo acá, lo guardamos nuevamente por este punto de aquí, así.
y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro lo sacamos por el punto medio arriba del ojo, acá. Y lo guardamos un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco, aquí. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. De este modo. Y ahora para las cejas vamos a sacar la aguja nuevamente un punto arriba de donde tenemos la pestaña, aquí. Contamos 2 puntos, guardamos. Contamos 5 puntos en la frente. En el quinto sacamos nuevamente el hilo, 2 puntos, y eso sería todo para los detalles del rostro. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar en la parte de adentro los hilos para que no se nos muevan. Ponemos los tapones de seguridad. Así queda el rostro de Pocahontas. Y ahora vamos a continuar disminuyendo, y para eso vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Rellenamos la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Seguimos rellenando y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Aquí ya cerré y la aguja lanera la voy a introducir por el centro del cierre y la voy a sacar para hacer la nariz entre los ojos por este punto de acá. Alamos y volvemos a guardar la hebra por este punto de acá, saltando un punto. Así quedaría la nariz. Sacamos la aguja nuevamente, así. Y si los puntos nos quedaron un poco hundidos, introducimos la aguja por la parte de atrás para volver a sacarlos, empujando con la aguja los puntos de esta forma.
Y bueno, eso es todo para la cabeza de Pocahontas y ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello en negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 19 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el cuello vamos a hacer 17 medios puntos altos. Ahora vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir lo que acabamos de hacer con este mechón 2 veces más hasta que tengamos 3 de 19 cadenas y 17 medios puntos altos. Así vamos, aquí tenemos los 3 mechones y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones lisos, que es como le llamo al tipo de cabello que ya hemos trabajado para Mulan y para Alicia. Y para eso vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y sin tejer en el punto deslizado que hicimos aquí, vamos a hacer 17 puntos bajos. Ahora levantamos 2 cadenas, giramos y hacemos 17 medios puntos altos. Nuevamente saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Lo que acabamos de hacer corresponde a un mechón. La vuelta bajando haciendo puntos bajos más la vuelta subiendo y haciendo medios puntos altos corresponde a un mechón. Entonces, haciendo este mismo procedimiento vamos a hacer 11 mechones más. Levantamos cadena, giramos
Sin tejer en el punto deslizado, hacemos 17 puntos bajos. Dos cadenas, giramos, 17 medios puntos altos. Saltamos un punto deslizado en el siguiente, levantamos cadena, giramos y continuamos haciendo lo mismo 10 veces más hasta que completemos 13 mechones juntos de esta forma. Aquí ya completé los 13 mechones planos. Así va el cabello. Y ahora vamos a hacer 2 mechones sueltos iguales a estos. Es decir, que hacemos 19 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 17 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el mismo procedimiento. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, hacemos otro punto deslizado y ya podemos rematar y cortar la hebra. Escondemos la hebra porque el cabello lo vamos a pegar a la cabeza con silicona. Y antes de poner el cabello en la cabeza, vamos a pasar un par de líneas azules en el cuello para hacer el collar que lleva Pocahontas, y también pasamos una hebra de café en el brazo para hacer el tatuaje. Aquí ya tenemos estos detalles listos, el collar y el tatuaje, y ahora sí vamos a poner el cabello en nuestra Pocahontas, haciendo coincidir el anillo mágico de la cabeza con este. Lo ubicamos de esta forma que quede bien distribuido. Así pegamos el cabello y van 2 mechones para un lado, 2 mechones para el otro, algo así. Ya les muestro cómo queda pegado el cabello. Y listo, así queda el cabello de nuestra Pocahontas. Le podemos curvar un poco hacia arriba en la parte de atrás. Además, le puse un poco de rubor en sus mejillas. Y listo, así queda Pocahontas. Espero que les haya gustado, que la hayan tejido. No olviden que tenemos más princesas ya disponibles en el canal. Y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.